En Jalisco es más fácil que usted localice su auto que a un niño que ha sido separado por la Fiscalía de su madre. Efectivamente, el Instituto de Asistencia Social tiene una aplicación digital donde usted al ingresar los datos, inmediatamente le dice dónde se localiza su automóvil. Pero no se trate de un niño que ha sido separado, porque no hay aplicación, no hay instancia que le dé la información de dónde se localiza el niño, en qué albergue, en qué condiciones está y mucho menos le diga por qué se lo llevaron. Pese al sistema tan innovador de atención a la niñez en Jalisco, persiste esta nefasta costumbre de negar la información a los ciudadanos. Vea usted. Dos de mis nietos que yo no sabía en dónde estaban, duré 3 meses buscándolo, pero gracias a Dios sí los encontré, pero aquí lo que no me parece es que tuvimos la primera convivencia con ellos y la monja dijo que pues que vio buena la convivencia, que probablemente a la próxima entrevista no los entreguen, pero pregunto yo, si yo los encontré, ¿por qué la autoridad no me los entregan? Ya tienen con quién estar, no están ellos solos. Los hechos son desde diciembre, la denuncia viene desde enero. Entonces ya vamos para el año. Nada, no hay respuesta. A los menores solo los albergan. Es la segunda vez que los albergan. Solo albergar y albergar. No hay de otra. No hay albergues para que los menores estén. Los pasan de un albergue a otro y los niños nada más los dañan emocionalmente. Se sienten mal, desolados, sin familia. ¿Los separaron? Los separaron a los dos. Dijeron que temporalmente, ni siquiera temporalmente. Porque ellos dos son muy apegados. Eso los va a dañar más. Y no les importa. Pésima porque para recuperarlos me ponen una traba, otra traba y otra traba y pues nadie me resuelve nada. ¿Cuánto tiempo llevas tú tratando de recuperar a las criaturas? 1 año, 8 meses. Llevo 20 quejas en derechos humanos, de ninguna me dan respuesta ni razón, argumentando por qué motivo y razón no hay ningún detenido. Y como no detienen a los agresores, los niños tienen que ser los paganos y estar albergados como si ellos fueran unos viles delincuentes. En junio de 2017, la UNICEF reconoció al gobierno de Jalisco por sus esfuerzos para proteger los derechos de la infancia mediante el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El representante en México del organismo internacional, Christian Skov, aseguró que este modelo debe ser replicado en todo México. Los funcionarios jaliscienses se congratularon, orgullosos por la estrellita en la frente que les puso UNICEF, y presumieron haber sido señalados como líderes en el tema. El involucramiento a la más alto nivel y poner la infancia como una prioridad para el Estado y cada una de las dependencias. Es realmente un gusto estar aquí, trabajar aquí Pues desde el año 2016, nuestro estado se convirtió en el primero de la República en conformar una institución como Ciudad Niñez, donde se concentran todas las dependencias y organismos gubernamentales dedicados a defender y restaurar los derechos de los menores. Un discurso claro y repetitivo, pero no eficaz. La Procuraduría de Protección, su objetivo principal es la restitución de derechos. La protección y restitución de derechos a las niñas, niños y adolescentes. Uno de los derechos que tenemos nosotros que cumplir y que otorgarles a los niños es vivir en familia. La idea es muy buena, pero en Jalisco hay un espacio que concentra agentes de ministerio, servicios psicológicos, un albergue y otra serie de servicios, la Procuraduría de Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy bien, está en un espacio, pero solo está aquí. Cada municipio debería tener una ciudad niñez, ¿no? Ciudad Niñez en el estado fue un modelo con el propósito de que todas aquellas instituciones que tuvieran algo que ver con niñas, niños y adolescentes o que tuviesen algo que restituir o algo que otorgar a los niños estuvieran en un mismo lugar. ¿Por qué? Pues para que el niño no fuera revictimizado. ¿De qué niños?
del niño fregado, maltratado, explotado, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no podemos negar que el Estado, los municipios están haciendo esfuerzos, pero yo siempre he dicho, los esfuerzos son insuficientes. No se ha creado infraestructura, por ejemplo, de albergues estatales. No hay un nuevo albergue en el estado de Jalisco desde hace años para niños abandonados, maltratados, etcétera, ¿no? Fuimos a Ciudad Niñez, no da razón. Balbina Villas Martínez no sabe absolutamente nada. Hablando nada más de esa institución, fiscalías, Fiscalía Regional, Fiscalía General y Central. Tampoco, no hay una coordinación en tema de niñas. El concepto de interés superior de la infancia, que al principio sonaba prometedor y protector, gradualmente se ha transformado en un aforismo demagógico, al menos para las instituciones jaliscienses, quienes aseguran estar realizando un trabajo arduo y diligente para restituir los derechos violentados de los niños. Si Fiscalía considera que debe de ser retirado de su familia, entonces dicta medida, asegura al niño, lo ingresa a un albergue y te dice, Procuraduría de Protección, aquí está este niño para que lo cuides y lo protejas en tanto se investiga, y que investigues también qué otro derecho vulnerado tiene. Entonces entramos nosotros, hacemos nuestras investigaciones, cuidamos al niño y se realizan los planes de restitución. Eso es lo que realiza Procuraduría. Sin embargo, los discursos de los funcionarios se desmoronan ante la realidad de los testimonios de quienes sufren en carne propia lo que para ellos no son más que expedientes, cifras y frases manidas. En principio, la idea de conglomerar todos los brazos institucionales encargados de velar por el interés superior de la infancia en un solo espacio era justamente para asegurar su eficacia, evitar que los menores y sus familias fueran doblemente victimizados y actuar con inmediatez ante los delitos cometidos contra un menor. Pero para las madres, no es más que la concentración del mismo laberinto burocrático en un solo edificio. Entonces, ¿de quién depende? De la madre. Si ve buena convivencia. O sea, no se trata de que sea, por un lado sí le doy la razón y no, porque ya ves el año, ahora en noviembre, de que los niños están ahí. Yo no sabía de ellos. Yo supe de ellos hasta ahora en agosto, que supe lo de mi muchacha. Pero pues igual no se me hace justo, porque pues los niños teniendo dónde vivir. Ahora, si se supone que buscan el bienestar de los niños, si yo ya estoy, quiero saber que como soy la abuela directa, pues ya está la abuela, hicieron estudios y todo, se los entrego. Pero pues no. La información que tiene la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sobre lo que ocurre en cada albergue es meramente administrativa. Se sabe cuántos albergues hay y la cantidad de menores que los habitan, pero no se tiene certeza del trato que reciben ni de lo que ocurre con sus vidas personales a cada uno de ellos. Y sus omisiones se justifican con el argumento de que otras dependencias, esas que se ubican en el mismo edificio, son quienes tienen la injerencia y responsabilidad de actuar. Es decir, hay recursos, existe la infraestructura y el marco legal se modifica con frecuencia, pero lo que sigue haciendo falta es voluntad política. Son más de 4,000 niños institucionalizados en algunos de los 86 albergues conocidos como centros de asistencia social asentados en los registros de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde 2016 se anunció la figura de las familias de acogida para que reciban temporalmente a aquellos menores que viven en alguno de estos albergues y de esta manera garantizar su derecho a vivir en familia. Algunos han tomado la capacitación para certificarse y el personal del DIF ha recibido su propia instrucción en el tema. Pero es difícil pensar que un día todos esos niños tengan la oportunidad de estar rodeados de una familia que les proporcione amor y seguridad. De nueva cuenta, es el optimismo burocrático contra la dolorosa realidad. La idea es que los niños vivan en familia. Ese es el objetivo, que independientemente de que existan o no existan albergues, el objetivo y la función y la obligación que tiene la Procuraduría es restituir el derecho a vivir en familia. Lo único que hacen es albergar a los niños y tenerlos incomunicados de sus padres. Los albergan porque los agresadores siguen golpeándolos, molestándolos. Pero si la Fiscalía del Salto no hace nada más que albergar, Ciudad Niñez dice, pues yo aquí te hago el paro.
pero en realidad Ciudad Niñez tampoco está haciendo nada. El albergue está ilegalmente instalado en ese lugar, en mi casa, en mi patrimonio, y pues me encuentro con madres que tienen niños ahí en ese albergue que llegaron hace 8 años con esa delincuente directora, y pues andamos en ese caminar amenazadas, ellas por ayudarme a recuperar mi patrimonio, y pues yo más que nada ayudarlas a recuperar a sus hijos. Pues el licenciado primero me los iba a entregar, pero que dijo que no, que porque la madre dijo que era mucho tiempo lo que los niños estaban con nosotros, ¿sí? Que lo que quería era que conviviéramos primero, que porque era un golpe fuerte para los niños. Pero independientemente de que convivan o no, es mi sangre y yo tengo que buscar por ellos, tengo que luchar yo por ellos, porque mi hija ya no está. De enero a diciembre de 2016, durante todo el primer año desde que Ciudad Niñez abrió sus puertas, según la información de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aumentó el número de reportes sobre casos de violencia en contra de este sector. De 965 recibidas por DIF Jalisco en 2015 a 997 reportes hechos en Ciudad Niñez en 2016. Lo frustrante es que si la existencia de un lugar especializado y concentrado animó a más familias a denunciar, muchas de ellas continúan señalando que al acudir a buscar protección y justicia no encuentran ni una ni otra, y las arbitrariedades son cotidianas. No hay una coordinación, una coadyuvancia. Cuando hay artículos muy rimbombantes, relevantes, instituciones como lo es Ciudad Niñez, ¿sí?, para ayudar al interés superior del menor. ¿Pero qué está pasando? No hay una resolución. Vas a Ciudad Niñez con la procuradora Balbina Villat Martínez, nadie sabe nada. Cuando por lo menos tienes que tener un resumen de cada niño que tomas, ¿sí? ¿Cuál es el caso? El caso específico para cada niño, el sistema emocional, el desarrollo, las actividades, o sea, un traje a la medida de cada menor. Desde el 2006 a mí se me ha acusado sin fundamentos, porque las pruebas están en que no le procedió la demanda de Sorberta. Se pasan, sí, del origen, mis hijos pasan 6 años, me los regresan y por un berrinche se los vuelven a llevar por órdenes del DIF de Islahuacán de los Membrillos. Me pierden a una hija. Es mi sangre y yo tengo que buscar por ellos, tengo que luchar yo por ellos, porque mi hija ya no está. ¿Sí? Entonces yo soy la responsable de esos niños y pues ahora sí, como luego dicen, de un modo o de otro, pero esos niños yo los tengo que recuperar. A mí los niños ya no me los reintegraron, porque a la niña, a la más chica, yo fui y me la traje, a ley de mis pantalones, me la traje de la casa hogar y la tengo conmigo. La otra regresó conmigo. Así que ya llevarse a mis hijos sería absurdo, es vergonzoso este tipo de autoridades que tenemos, que no actúen conforme a derecho, que violan todos los derechos. Ese ha sido mi caso desde el 2006 hasta ahorita, que no hay autoridad que te defienda, porque hasta derechos humanos se ha prestado para juegos sucios. Una laxitud en la aplicación de los derechos, insuficiente personal para que de parte del Estado se cumplan esos derechos. Las ONGs son insuficientes y muchas veces se pelean entre ellas, se disputan los recursos y incluso los niños que atienden para bajar recursos precisamente de organismos financieros, sean nacionales o internacionales. Por cada año que un niño pasa institucionalizado en un albergue o en un centro de asistencia social, pierde 4 meses de desarrollo neuronal, de acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero no solo eso. Además, esa situación, incluso en el mejor de los casos, tratándose de un albergue que funcione eficazmente, provoca trastornos que marcan a los menores y a toda la familia de por vida. Por ello, es que deben permanecer el menor tiempo posible albergados. Pero en Jalisco, desde hace décadas hasta la fecha, cientos de niños terminan siendo cautivos, a veces por años, separados de su entorno, sin que necesariamente haya una razón de peso. O sea, en realidad no me han comprobado nada. No me han comprobado que yo los traía así. Por lógica, como un niño de 6 años va a subir a una niña de 4 años a pedir limosna arriba de los camiones. O sea, es una cosa ilógica. Pero pues a mí no me han comprobado nada, no me han mandado a fiscalía, no me han mandado a ningún lado. Ya todo se va a arreglar
con la Casa Hogar Cabañas. O sea, ya ni fiscalía, ni jueces, ni nada, o sea, nada. Ya todo es directamente con Cabañas. A discreción, ellos deciden. Sí, o sea, ellos son los que están tomando las decisiones. De hecho, pues ya, hasta ahorita es todo lo que llevo y pues ojalá y estar hablando aquí no me vaya a afectar al rato en que me presten, así como si fueran objetos, a mis hijos ahora en Navidad. En nuestra Fiscalía del Salto, donde tenemos la denuncia de mis 2 menores hijos, de Fátima de 15 años y mi hijo Miguel Ángel de 9 años, no hay herramientas. Cuando la niña estuvo hospitalizada, no sabía ni qué hacer para empezar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si traía objetos dentro de su vagina, nadie sabía qué hacer. No había capacitación, no había herramienta. Y en este caso, la parte más importante que es nuestra niñez se está viendo vulnerada. Separaron a los 2 menores porque como no cuentan con albergues para hermanos, tienen que estar separados y no conviven entre los hermanos. México creo que es el país que más convenios y tratados internacionales ha celebrado, a todos comparecen, pero realmente, pues si no se cumple la ley que establece nuestra Carta Magna, mucho menos los convenios. Aquí tenemos leyes, reglamentos, decretos en relación a los niños, pero pues realmente yo creo que el sustento jurídico está en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí hay que partir para ver todas las leyes, reglamentos que han sacado y es probable que sean buenos. Aquí el problema es que no se apliquen. La infancia no está siendo cubierta y no está teniendo este lema de la Convención de los Derechos del Niño que decía el interés superior de la infancia. Me parece que sí tenemos una deuda muy fuerte con la infancia como sociedad y también como personas. La restitución de derechos a menores de edad que han sido violentados es una labor compleja y delicada que exige la movilización cuidadosamente coordinada de muchas autoridades, dependencias, instituciones, organismos. Ciudad Niñez debía ser la respuesta a un intrincado panorama donde miles de familias son presas de una espiral de violencia, desigualdad, injusticia y marginación. Pero muchos padres y madres y niños también se han topado con que a pesar de las reformas y adecuaciones, los vicios burocráticos siguen siendo los mismos. Vigilar que se respete la integridad de los menores de edad es responsabilidad de todos nosotros, de toda la sociedad en su conjunto. Y ante esto, el Congreso del Estado aprobó en 2017 se incluyera una cuota extra de 20 pesos por cada automovilista que pagara su refrendo vehicular. Con esta medida, se logró reunir alrededor de 40 millones de pesos que fueron destinados al sostenimiento del Hogar Cabañas y que se invertirán en reforzar la imagen de la Casa Hogar y su labor mediante capacitaciones, rehabilitación de espacios, adquisición de insumos, talleres deportivos y culturales, supuestamente para adecuarse a los nuevos modelos de albergues. Los nuevos albergues deben tener características de ser más pequeños e imitar formas de familia, sin núcleos pequeños, sí, tipo familia, pues, y bueno, y eso no se está dando. Al contrario, vemos albergues enormes. Hay un albergue a la salida de la carretera Chapala que se autorizó, me parece que de manera inadecuada, y se mantiene ahí, ¿no? Y el Estado tiene la responsabilidad, es responsabilidad del Estado vigilar su funcionamiento, y me parece que no está siendo insuficiente la vigilancia. Cuando buscan restituir los derechos de sus niños, los padres de familia parecieran caminar sobre un campo minado. Si reclaman, surge ese incómodo temor por las posibles represalias. Pero si se quedan callados, pueden transcurrir los meses y años sin que sus hijos salgan de su cautiverio, pues el servicio se diluye desesperadamente en un mar de papeles que convierten a los niños en eso, en simples papeles. Por parte de Fiscalía, un desorden, la carpeta de investigación mal integrada, no había una cronología, no había un orden, nada, para empezar. O sea, hay muchísimas anomalías respecto al apoyo integral de los menores, y hay muchísimas anomalías porque tengo 2 carpetas de investigación que están así, o sea, gruesísimas, todo queda en papel. Tengo exactamente 2 meses que no los veo, nomás me regalaron 1 hora de convivencia con ellos el 23 de octubre, lo cual se me hace muy injusto ya que somos víctimas, mis hijos y yo. Yo solamente pido que me regresen a mis hijos,
Y como la ley ya hizo caso omiso, pues no sé qué va a pasar con los agresores, mientras mis hijos son los paganos y Ciudad Niñez no actúa como Ciudad Niñez, ya que no protege ni resguarda los derechos de los menores. Se supone que buscan el bienestar de los niños. Si yo ya estoy, quiero saber que como soy la abuela directa, pues ya está la abuela, hicieron estudios y todo, se los entrego. Pero pues no. La Procuradora General de Víctimas, y quedó de resolverme porque se va a pedir una ficha informativa aquí a Ciudad Niñez, qué es lo que está pasando, y una ficha informativa a la Fiscalía del Salto, que es desde donde se deriva la denuncia. ¿Qué te dijo el DIF? El DIF, negativas. El DIF del Salto me dice, aquí no, hazle como quieras, no me importa, mueve lo que quieras, o sea... ¿No les derechos humanos? Derechos humanos, llevamos 15 quejas y no hay respuesta, de ninguna. A ver, ¿y los delitos en firme, probados y comprobados, cuáles son? El abuso sexual y tortura, violación equiparada a los menores. Porque eso sí, se la pasan arreglando calles y calles y calles. ¿Y dónde está el cuidado hacia esos niños? ¿Que no se dan cuenta que los niños son la prioridad? Llevo ya 9 años con esto, de jugando al gato y al ratón. Vuelvo a lo mismo. Si están buscando el bienestar de los niños, ya los encontró la abuela, ¿qué más ocupan? ¿Que les aporten más? El panorama para la infancia en Jalisco y en México es muy negro, muy adverso. No estamos haciendo lo suficiente. Tenemos, digamos, un marco jurídico que está más o menos adecuado a los lineamientos internacionales, pero el derecho no se ha hecho palpable, visible en los hechos. Incluso hay una frasecita que dice: los hechos se burlan de los derechos. La crisis en la atención a los niños es una realidad difícil de negar. Y como toda crisis, es posible aprender de los errores, corregir lineamientos, perspectivas, protocolos y generar un mejor aparato institucional para que verdaderamente se respete lo que dicen en papel las leyes y reglamentos. Pero es casi imposible ser optimista cuando se avecina una temporada electoral y cada funcionario se concentra en su propia carrera política antes que en el interés superior de la infancia. Las crisis económicas, sociales, de guerra y de todo tipo afectan más a los dos extremos de la población, a los adultos mayores y a los niños. Y en México tenemos muchos niños, tenemos crisis recurrentes, la situación del ingreso económico no se ha mejorado, la distancia entre los más pobres y los más ricos se ha incrementado, y entonces tenemos un serio problema con respecto a la infancia. Algo que sí hay en abundancia en tierras jaliscienses son oficinas e instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de adultos, de niños y hasta de animales. Tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos, el DIF Jalisco, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y sin embargo, prevalece la confusión, persiste la cultura de echarse la bolita y al final de cuentas, entre tantos organismos, todos parecen hacer lo mismo y a la vez nada. Y nosotros actuamos como en representación coadyuvante con ellos. ¿Qué quiere decir? Solicitar al Ministerio Público que lo agilice, hacer los acompañamientos correspondientes cuando los niños van a declarar. Esa es nuestra actuación. La persecución del delito y la investigación del delito le corresponde a Fiscalía, porque Fiscalía de Derechos Humanos también es un coadyuvante para el Ministerio Público. Son niños que tienen madres, que andan sufriendo un calvario, enfermas, siguiéndole los pasos y nos acusan de locas, mentirosas y prostitutas. Estamos frente a un panorama muy oscuro para la infancia. Están mejor identificados los coches o las máquinas, no sé qué, las computadoras, que los niños en albergues. Ante la omisión, la pasividad y la negligencia de las autoridades, es en la sociedad civil donde se generan las iniciativas que intentan ir más allá del discurso, de las leyes y de las instituciones. Un grupo de abogados y activistas sociales planean conformar una asociación que llene esos vacíos que las autoridades dejan en su camino. Vamos a constituirnos ya como asociación civil, todo por nuestros niños. Lo que pretendemos es, pues ya poner un punto final a esta que será, no puedo decir abulia, sino falta de precisión en la defensa y protección de la niñez jalisciense en principio. Considero que con el grupo de personas que estamos conformando esta fundación podemos analizar el marco jurídico, que hay mucho,
y buscar realmente lo que deje algo en beneficio de esas criaturas. Tenemos muchos años pretendiendo que se legisle adecuadamente, que se proteja adecuadamente a la niñez y no lo hemos logrado. Hemos estado por 4 o 5 legislaturas y nada más nos dicen que sí, ya se legisló inadecuadamente, la niñez no sigue siendo protegida. La política pública llega tarde lamentablemente, y bueno, ¿qué es lo que nos queda ahora como sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos por la niñez? Lo que nos corresponde ahora es visibilizar esa falta de coordinación para que se aplique una ley, porque al final de cuentas la ley solamente no es un marco teórico ni los tratados internacionales, las leyes cumplen una función social muy importante. Resulta asombroso que nuestras altas autoridades sigan considerando el tema de la niñez como un tema menor. Los funcionarios, pese a sus altos salarios, bonificaciones, prestaciones, no dan un servicio a la altura y al nivel que merecemos. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.